Vamos a continuar el desarrollo de la unidad de organización molecular de la célula y vamos a hablar ahora acerca de los nucleótidos y los ácidos nucleicos, que son las macromoléculas relacionadas con la información genética dentro de la célula. Hemos hablado ya de lo que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y vamos a hablar ahora de los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos son de dos clases, como seguramente todos saben. Hay el ADN o DNA, que es su sigla en inglés, y el ARN o RNA. Y como ven, son cadenas o moléculas grandes, son las moléculas más grandes que hay en la célula, mucho más grandes que las proteínas. Dice, son polímeros. Poli quiere decir muchos, mero, unidades, muchas unidades de compuestos conocidos como nucleótidos. Están formados por miles de nucleótidos, tanto el ADN como el ARN. Así como las proteínas están formadas por aminoácidos unidos en cadena. Entonces, tenemos que aclarar qué son los nucleótidos. Los nucleótidos, que son la base para la formación de los ácidos nucleicos, son compuestos mixtos que están formados por tres elementos básicos. Hay un compuesto, un grupo orgánico que se conoce como una base nitrogenada, porque tiene nitrógeno en su composición, que tiene variantes, pueden ser púricas o primídicas. Hay otro compuesto que es un azúcar de 5 carbonos, una pentosa, y hay un grupo fosfato inorgánico ácido. Aquí podemos ver, esta es la representación de la base púrica, la base nitrogenada, la pentosa, que se lo representa así, y el grupo fosfato. Esto es un nucleótido. En su extensión química, esta sería la base nitrogenada, una adenina en este caso, una pentosa de 5 carbonos, cada vértice tiene un átomo de carbono. Este sería la ribosa y el fosfato inorgánico que está aquí. Entonces, tanto el ADN como el ARN son cadenas largas de estos nucleótidos. Como hemos dicho, cada nucleótido tiene bases nitrogenadas. Estos derivan de compuestos heterocíclicos aromáticos como la purina, y por lo tanto forman bases nitrogenadas llamadas púricas. Tenemos aquí una estructura de doble anillo como la adenina o la guanina, que son químicamente muy parecidos, pero con algunas diferencias. Como vemos aquí hay un grupo amino en la adenina que en la guanina está reemplazado por un oxígeno, y algunas otras diferencias que se pueden presentar, como la aparición del grupo amino aquí. Las bases púricas son químicamente parecidas entre ellas y es muy probable que alguna reacción química pueda convertir la adenina en guanina, por ejemplo, en el proceso de mutación que después podría desarrollar la información genética de una célula. Los otros compuestos lo constituyen las bases pirimídicas, derivados de la pirimidina, que tiene un grupo anular simple. Tenemos a la citosina, la timina y el uracilo, que también, como ven, son compuestos parecidos que tienen una estructura similar, con pequeñas variaciones. Entonces, tenemos 5 clases de nucleótidos: adenina, guanina como bases púricas, citosina, timina y uracilo como bases pirimídicas. Estos nucleótidos, como los podemos ver aquí, tenemos aquí el fosfato, la ribosa y la base nitrogenada. Esto vendría a ser un nucleótido, lo que estamos señalando con el mouse. Esto se une a otro nucleótido. Aquí está una base púrica, la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. Otro nucleótido por aquí y un cuarto nucleótido. Los enlaces que unen a las
a los carbohidratos de 5 carbonos a las pentosas con el fosfato se conocen como enlaces fosfodiéster. Entonces, esta es una cadena de nucleótidos. Se supone que tanto el ADN como el ARN tienen miles de nucleótidos y vamos a ver ahora en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? El ADN, como ya saben, lo representamos siempre así, tiene la forma de una escalerita en caracol. Nombre completo, ácido desoxirribonucleico. Es la molécula más grande de la célula. Más grande, mucho más grande que el ARN. Su característica básica es que tiene tamaño y cantidad constante para todas las células de una misma especie. Es decir, nosotros tenemos la misma cantidad de ADN en cada una de nuestras células y todas las personas tenemos la misma cantidad de ADN, todos los individuos de la especie humana. No puede haber ni puede darse el hecho de que las células de hígado tengan un poquito más de ADN o un poquito menos de ADN que las células de riñón, por ejemplo. Ya estaríamos hablando de una alteración en el material genético o una mutación, como querramos llamarlo. Está formado por una doble cadena. Aquí estamos representando, esta es una cadena de ADN y esta sería su otra cadena. Dice, estas cadenas se consideran antiparalelas. Vamos a señalar después en qué consiste ese antiparalelismo. Estas cadenas no son paralelas, aunque vayan uno al lado del otro, sino son antiparalelas porque van en direcciones diferentes. En los eucariontes, este ADN no se encuentra así solito como lo vemos aquí, sino que está siempre unido a proteínas. Vale aclarar, las proteínas no forman parte de la información genética, o sea, no guardan información genética, pero están unidos siempre al ADN para ayudar a su conservación. Y forman una estructura conocida como cromatina. En los eucariontes, que tienen núcleo, entonces el ADN está en forma de cromatina, que es resultado de la combinación de ADN con diversas proteínas. Bien, aquí tenemos, esta era la doble cadena de ADN, vamos a ver un poquito más cómo se está estructurado. Aquí está el grupo fosfato. Esta es la pentosa que tiene 5 carbonos. Esta pentosa tiene un carbono aquí donde estoy señalando con el mouse, otro carbono en el otro vértice, otro carbono acá, el cuarto carbono está aquí y el carbono 5 que está lateralmente salido y que es el que se va a unir con el fosfato haciendo un enlace fosfodiéster. Entonces, si usamos como referencia el oxígeno que está en este vértice, el carbono 1 es el que está unido siempre a la base nitrogenada. Entonces, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3. El carbono 3 está unido al otro grupo fosfato en el próximo nucleótido. El carbono 4, el carbono 5. Entonces, el carbono 5 está unido al fosfato. El carbono 3 se une al fosfato del siguiente nucleótido. Entonces, siempre se van a unir de esa manera. Miramos el siguiente nucleótido. Carbono 1 unido a la base nitrogenada. El carbono 3 al fosfato siguiente que va a venir, si es que hay. Y el carbono 5 al otro grupo fosfato. Entonces, siempre vamos a tener esta disposición. Y se dice que esta cadena tiene siempre orientación 5-3, porque los nucleótidos nuevos que se vayan a añadir a esta cadena siempre se van a unir al extremo 3, al extremo hidróxido, y no al extremo 5, que sería el extremo fosforilo. Ese 3,5 se denomina así por la posición de los átomos de carbono. Entonces, este lleva 5-3 por la flecha hacia abajo, porque si esta cadena crece, va a crecer hacia abajo, porque los nuevos nucleótidos se van a unir en el extremo 3. En el otro lado, la situación es al revés, es como un espejo invertido. El carbono 1 unido a la base nitrogenada, carbono 2, carbono 3, 4 y 5. Mira, vayamos mirando el mouse. Entonces, la orientación de la molécula de la desoxirribosa
es al revés. El extremo 3 está hacia arriba y el extremo 5 está hacia abajo. Entonces, la flecha, si esta cadena se va a alargar en el lado de arriba. Por lo tanto, la flecha apunta hacia arriba. Es la razón por la que decimos que estas cadenas son antiparalelas. El extremo fosforilo en este lado apunta hacia abajo, el extremo hidroxilo apunta hacia arriba. Y como vemos, hay una combinación específica. Las bases nitrogenadas que están hacia el centro se unen entre sí por enlaces puente hidrógeno, que es un enlace por atracción eléctrica. Estos enlaces puente hidrógeno solamente se forman entre adenina y timina, base púrica contra base pirimina, o entre citosina y guanina, base púrica con una base pirimina, pero siempre citosina con guanina, adenina con timina. Y como podemos ver, la adenina con timina tiene doble enlace, puente hidrógeno, y la citosina guanina tiene triple enlace puente hidrógeno. Estos enlaces son muy débiles comparados con los otros enlaces y es muy fácil abrir por acá, romper si se quiere, la doble cadena de, perdón, los enlaces pueden abrir la doble cadena de ADN. Entonces, como vemos aquí, estamos representando, aquí está el fosfato, la pentosa, la timina unido con una adenina, o una guanina unido con una citosina. Esto es crucial y además permite que el ADN pueda copiarse cuantas veces sea necesario, utilizando este principio de que si la adenina solamente se puede combinar con una timina. Entonces, si a un lado tengo adenina, al otro lado sí o sí debe haber timina. Si tengo timina como base nitrogenada, al otro lado, en la cadena complementaria, debe haber una adenina. Si hay una guanina, una citosina y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hemos dicho, esta cadena puede abrirse, puede separarse, es el principio por el cual nosotros podemos hacer una PCR, por ejemplo, para copiar el ADN, y la manera como la célula copia su ADN tantas veces, básicamente con muy pocos errores. Una representación de cómo lo mostramos, la cadena principal formada por la unión del fosfato con la pentosa, y lateralmente están las bases nitrogenadas que se unen entre sí formando lo que vendrían a ser los peldaños de esta escalera que forma el ADN. Aquí tenemos una vez más una representación de los sentidos continuos que dan el extremo hidroxilo aquí en el lado de abajo y en la cadena complementaria el extremo hidroxilo en el lado de arriba. Los fosfatos, el azúcar, estas son la cadena principal. Y los peldaños estarían formados por la unión entre guanina y citosina o adenina y timina. Naturalmente, el hecho de que la adenina tenga doble enlace con la timina hace que sea más fácil de romper que la unión entre guanina y citosina, que es un enlace triple, ¿no? Los nucleótidos nuevos solo pueden añadirse en el extremo 3. En la cadena del lado derecho solo podríamos poner más nucleótidos en el extremo de arriba, y en la cadena del lado izquierdo solo podríamos poner más nucleótidos en el extremo de abajo. En realidad, esto que vemos es un dibujito muy bonito, no lo vamos a ver así como molécula. Con tantos átomos sueltos, esta sería como se ve la molécula. Esta es la parte central de los enlaces pentosa, fosfato, y al centro estarían las bases nitrogenadas combinando entre sí. Se supone que 10 pares de bases abarcan lo que es una vuelta completa de la molécula de ADN, y esta cadena tiene más o menos unos 20 metros de espesor, unos 2 nanómetros. El ADN es la molécula que almacena la información genética. Es en el ADN donde se guarda la información genética. Y el ARN tiene un papel intermediario, como vamos a ver después. Entonces, si hay un cambio en el ADN, estamos hablando de una mutación o una alteración de nuestra información genética. Este ADN, como hemos dicho, no está suelto,
estamos mirando acá, estas son la representación esquemática, según esta cadena, formando casi siempre enrollado hacia la derecha, formando lo que se conoce una estructura como doble hélice, pero además de eso se combinan con proteínas. Esas proteínas le ayudan a enrollarse mucho más densamente, mucho más compactado, y se van enrollando gradualmente hasta formar estructuras que nosotros conocemos como cromatina, como cromosoma, perdón. Esta es la cromatina, ADN combinado con proteínas. Así está nuestro ADN normalmente en la célula. Y alcanza la estructura de cromosoma, que estamos señalando con el mouse, cuando la célula se va a dividir. Pero como vemos, ese cromosoma es un ADN mucho más envuelto y mucho más compactado. O sea, el ADN con las proteínas puede enrollarse y desenrollarse básicamente. Cromatina cuando no hay división, cromosoma cuando hay división. Podemos ver, esta es no sé si es una fotografía, yo más diría que es un esquema de células de cebolla aparentemente, de células en división, en anafase y en metafase, están aquí, donde se puede observar los cromosomas. En cambio, en esta parte de aquí estaría el ADN en forma de cromatina, porque la célula no se está dividiendo. Para que vayamos entendiendo un poquito, esto lo van a profundizar obviamente cuando hable de genética. ¿Cuál es el principio por el cual el ADN se copia? Esta es la doble cadena de ADN, que se llama ADN parental. Los enlaces puente hidrógeno están aquí. Esos enlaces se rompen por unas enzimas que actúan dentro de la célula y cada lado actúa como molde para que se vayan colocando nuevos nucleótidos. Es como un cierre. Abrimos el cierre y con ese cierre vamos construyendo un nuevo cierre complementario para que al final, como vemos, tendríamos dos moléculas nuevas de ADN, donde un lado es parte de la cadena antigua en una de las moléculas y en el otro está en el otro lado. Estas moléculas de ADN quedan separadas permanentemente, ¿no? Y van a ir a células diferentes después. O agrandadito aquí, como vemos, se abre el doble cierre y ahí se van colocando los nuevos nucleótidos. Yo creo que es fácil entender entonces que ese principio de que la adenina solamente pueda unirse a la timina y una guanina solamente con una citosina facilita que el ADN pueda ser copiado cuantas veces sea necesario con muy pocos errores dentro de la célula y también en los sistemas artificiales como los PCR que nosotros conocemos. Bueno, el otro tipo de ácido nucleico es el ARN. El ARN es distinto al ADN en el sentido de que es una sola cadena. En el ADN aquí tendría que haber un complementario, una cadena complementaria. El ADN es doble cadena. El ARN es una cadena simple. Por lo demás, se parece bastante. Cambia el azúcar es ribosa en este caso, en el ADN era desoxirribosa. Ahí están las bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas están lateralmente a un lado. La pentosa se une a los fosfatos, como ven, igual por enlaces fosfodiéster. Aquí se mantiene el principio de los grupos. El extremo fosforilo o el extremo hidroxilo, en este caso, nucleótidos nuevos para alargar la cadena solamente se pueden poner en el extremo 3. Una sola cadena de nucleótidos, no es doble. Se forma en el núcleo, siempre se forma en el núcleo en las células eucariotas, utilizando como molde precisamente el ADN. En vez de timina, el ARN utiliza uracilo, es su base nitrogenada equivalente. Entonces, en la adenina, en el ADN, perdón, la adenina reacciona con timina. Donde se debería poner timina, en el ARN se pone uracilo. Es mucho más pequeño que el ADN, como ya sabemos. Una de las
paradojas es que el ARN es más pequeñito, es mucho más pequeño, aunque sigue siendo más grande que las proteínas. Es una molécula más pequeña porque se va copiando por partecitas, usando como molde el ADN. Pero en la célula puede haber tantas copias de ARNs que es probable que tengamos más ARN que ADN. En el esquema inicial decía que teníamos 6 veces más ARN que ADN. Pero esa cantidad es variable. En un momento dado puede haber más ARN que en otro. ¿Cómo se forma el ARN? Decíamos, necesitamos ADN en la vía regular para formar ARN. Entonces, este es un pedazo de ADN, como vemos. Las enzimas que van a hacer esa copia, esto es solamente un esquema porque esto corresponde a otra materia, van a abrir esa doble hélice de ADN y utilizando el principio de bases complementarias. Donde había adenina, van a poner uracilo. Donde había guanina, van a poner citosina. Si había citosina en un lado, van a poner guanina. Y así sucesivamente se va copiando este pedacito, ese fragmento de ADN. Aquí lo tenemos agrandado, el principio de bases complementarias, pero un solo lado, porque se va a formar una sola cadena. Se copia desde aquí, donde estoy marcando con el mouse, hasta acá, que es la información necesaria para formar una proteína. Entonces, al final, el ADN queda como al principio, por aquí no pasó nada, pero tenemos como producto una molécula de ARN que va a llevar la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma, donde están los ribosomas, que son los que hacen la síntesis de proteína. Entonces, este pedacito de ARN es lo que representa la información para formar una proteína y por lo tanto en el ADN, ese segmento del cual se ha copiado es lo que nosotros conocemos como gen, ¿no? Entonces, un gen puede estar en cualquier parte de una larga molécula de ADN que la célula sabe reconocer. El ARN tiene 3 variantes básicas. Hay un ARN que se llama mensajero, hay un ARN que se llama transferencia y un ARN que es ribosómico. El ARN mensajero tiene la forma de una cinta extendida, o sea, es una cadena de nucleótidos que se queda extendida y no se hace bolita, no se pliega sobre sí mismo. Este ARN mensajero es el que lleva la información de qué aminoácidos y cuántos aminoácidos se van a poner en la proteína. El otro ARN llamado de transferencia es más pequeñito, decimos pequeñito, tiene un poquito menos de 80 nucleótidos. Es una cadena de ARN que se dobla sobre sí mismo y forma enlaces puente hidrógeno en algunas partes. Es decir, en este lado posiblemente había adenina, al otro lado había uracilo, aquí había citosina, al otro lado había guanina, citosina. Hay partes donde encajan pedazos complementarios y entonces tiene una típica forma que representamos químicamente así. Y se dice que tiene forma de una hoja de trébol, como un trébol con 3 hojitas, aunque esto es con mucha imaginación, ¿no? Pero esta es la idea básica. Este ARN transferencia tiene un punto para unirse al aminoácido que va a llevar, porque el ARN transferencia lleva aminoácidos al ribosoma, y tiene un sitio que se llama anticodón, que eso lo van a ver en la materia genética, que reconoce qué aminoácido debe colocar en la secuencia de la proteína que se está formando. Y por último, el ARN más grande es el ARN ribosómico, aunque en realidad son varios pedazos de ARN combinados con proteína. Se dice que el ARN forma 2/3 partes del ribosoma y el resto son proteínas, son muchas proteínas que forman los ribosomas que habíamos dicho tienen 2 subunidades. Tanto en la subunidad mayor como en la subunidad menor tenemos ARN ribosómico combinado con proteínas. El ARN mensajero, hemos dicho, tiene forma de una cinta extendida, tiene forma lineal, lleva información genética del ADN al ribosoma, qué aminoácidos van a formar la proteína. El ARN de transferencia tiene forma de hoja de trébol, reconoce la información del ARN mensajero y lleva los aminoácidos al ribosoma.
El ARN ribosómico constituye 2/3 partes del ribosoma y al asociarse con proteínas tiene forma de una masa como algo como semiesférico, tiene forma globular, facilita que se formen enlaces entre los aminoácidos para formar la proteína. Por eso se dice que los ribosomas son el centro, la maquinaria de formación de proteínas. Pero obviamente el ribosoma no lo hace solito. El ribosoma necesita para formar la proteína al ARN mensajero, al ARN transferencia. El ribosoma es más o menos como el soldador, que vas uniendo los aminoácidos que le van llevando el ARN transferencia según las instrucciones que tiene el ARN mensajero. Ahora, es importante, ya que hemos hablado de los grupos moleculares básicos que tiene la célula, entender lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular. Se dice que es el dogma central porque es el principio sobre el cual tenemos entendido funciona la información genética y el flujo de la misma dentro de la célula. El ADN es una molécula que al abrirse puede ser utilizada para sacar copias de sí mismo, es decir, el ADN puede copiarse a sí mismo. Este proceso se llama replicación. O al abrirse puede permitir que se forme ARN. El proceso de formación de ADN o de ARN utilizando ADN se llama transcripción. Y el ARN sale del núcleo, llega al ribosoma con sus 3 formas, sea ribosómico, transferencia y mensajero, termina formando la proteína. El proceso de formación de proteína se llama traducción. Este es nuestro fundamento básico. Hemos dicho que el ADN almacena información genética. El ARN forma la proteína y la proteína, esa estructural, forma la célula, controla las reacciones químicas, etc. Fíjense que según este esquema, no tenemos información en el ADN para formar diferentes clases de carbohidratos, para formar diferentes clases de lípidos, etc. Son las proteínas que en su papel de enzimas se encargan de controlar esas reacciones y del metabolismo de la célula. Ahora, esto ha tenido que modificarse, esta propuesta inicial formada por Crick, que fue uno de los que descubrió la estructura en doble hélice del ADN, porque sabemos que hay algunos virus, como nuestro famoso virus, el SARS-CoV-2, el virus del COVID-19, no tienen información genética como ADN, sino como ARN. Entonces, cuando entran en la célula y utilizan la maquinaria de la célula, pero la maquinaria de la célula está diseñada para trabajar sacando copias de ARN a partir de ADN. Entonces, ¿qué hacen estos virus? Tienen algunas proteínas que le ayudan por un proceso llamado transcripción inversa o retrotranscripción. Primero, formar ADN dentro de la célula que han invadido. Ese ADN después puede ser utilizado por la maquinaria de la célula para hacer una transcripción y traducción. Aparentemente también son capaces de copiar directamente ARN, pero no son procesos normales. Estamos hablando de un proceso convencional y bastante raro que solamente se observa en virus y viroides, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos recapitular una vez más, el ADN es la molécula que almacena la información genética y que se puede copiar a sí mismo durante la replicación. El ADN también se utiliza para formar ARN durante la transcripción y es el ARN el que termina formando las proteínas. Esto sería, entonces, con esto estaríamos concluyendo la unidad de organización molecular. Y vamos a estar trabajando para el siguiente capítulo. Espero se haya podido entender.